Continuamos nuestros diálogos de salud, en este caso adentrándonos en un ámbito muy especial. No solo es el de la psiquiatría, sino también el de la personalidad. Bueno, todo el mundo anda en muchas ocasiones buscando cuál es su propia personalidad. La pregunta es, ¿nos conocemos realmente a nosotros mismos? Eso es, por ventura, lo que quiere responder el libro del doctor Javier de las Heras, Conoce tu personalidad. ¿Por qué eres? ¿Cómo eres? Doctor de las Heras, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bueno, realmente la personalidad se construye a lo largo de... Nacemos, ¿no?, en un momento determinado de la vida, y se va construyendo la persona. ¿Es modificable o cada uno está condicionado por la genética, la epigenética y la paragenética? O sea, ¿podemos tener la personalidad que queremos o estamos condenados a ser como nacemos? Bueno, las dos cosas son ciertas. Es decir, nosotros nacemos con lo que llamamos temperamento, que es una tendencia genética en gran medida, pero luego está lo que llamamos el carácter, que es algo que se va modificando a lo largo de toda la vida. Es decir, todo lo que nosotros vivimos, nuestras experiencias, nuestro modo de reaccionar ante determinados acontecimientos, pues realmente esto nos va modificando, igual que la educación que recibimos, la cultura en la que nacemos, hace que nosotros vayamos cambiando sin darnos cuenta a lo largo de la vida. Somos las mismas personas, tenemos la misma personalidad, pero esa personalidad se va modificando y aunque nosotros nos identificamos con lo mismo, somos distintos. Usted es profesor de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid. Diríamos, dentro del temario que usted da de clases, días como hoy, por ejemplo, ¿cuáles son los temas más habituales? Bueno, los trastornos de la personalidad, dentro de lo que es la personalidad, los trastornos de la personalidad. Pues si le parece, no quiero hablar ahora ni de aprensivos, ni de celosos, ni de mentirosos, ni de fantasmas, ni de inmaduros, ni esas cosas. No vamos a hablar de eso porque ya lo entenderá cada cual. Pero dentro de los trastornos de la personalidad, ¿cuándo podemos decir que hay una personalidad enferma y cuándo la personalidad está sana? ¿Dónde está la línea? Claro, la línea teóricamente no es fácil de distinguir. En cierto modo, nadie tiene una personalidad ideal. Cuando se describe una personalidad ideal, es una referencia que nadie tiene. Entonces, hay unas desviaciones de la personalidad ideal que podemos considerar que son normales. Dejan de ser normales cuando realmente crean conflictos. Crean conflictos porque la persona se siente mal, porque le genera habitualmente ansiedad, agresividad, irritabilidad, inestabilidad emocional y problemas en la relación con las otras personas. Esto tiene una serie de repercusiones personales, laborales, en diversos ámbitos de la vida, que cuando son de cierta entidad hay que pensar que esa personalidad ya está fuera de lo normal porque crea más problemas de los normales, por decirlo de algún modo. Bueno, ya sé que muchas personas que nos estén viendo en PR Salud podrán identificarse con los tipos de personalidad que le voy a matizar, pero sobre todo no tienen por qué ser el total. Todos nos podemos parecer alguna en un u otro sentido, ¿no? Es decir, hay un margen de maniobra de las personalidades en las que lo patológico no es, pero todos tenemos algo de cualquiera de ellas, ¿no? Entendido eso, vamos a matizar con dureza al narcisista, ¿no? ¿Cómo es la característica del narcisista? Pues el narcisista está enamorado de sí mismo, tiene una gran admiración por sí mismo y se intenta convencer siempre a sí mismo de que él es especial, superior, genial, y entonces intenta convencer también a los demás de esa superioridad. Entonces son personas que se creen con derecho a todo a cambio de nada. Y son personas que se creen con derecho a un trato especial de favor simplemente porque se trata de ellos. Entonces tienden a utilizar a los demás, a explotar a los demás, incluso a utilizarles en el sentido de que les proporcionen la admiración que ellos necesitan. Se suelen rodear de aduladores, de personas que halagan esa vanidad y que les sirven para mantener esa idealización que han hecho de sí mismos. Autoestima muy alta. Patológicamente alta. ¿Y la utilización de los demás es un mecanismo inconsciente en su caso? ¿Lo llevan y no se dan cuenta, solo se dan cuenta los demás? Claro, lo viven con toda naturalidad, me parece lo normal. Es decir, como se trata de ellos, que son seres especiales y superiores, que los demás estén siempre a su servicio. ¿Y cómo sería entonces el paranoico o la paranoica? Pues, hombre, el paranoidismo sobre todo se caracteriza por una excesiva suspicacia y por la tendencia a sentirse siempre observados, vigilados, que se habla de ellos, que se refieren de ellos, y el miedo, la desconfianza, el creer que se les puede perjudicar. Aquí me quieren calumniar, quieren quedarse con mi empleo, quieren estafarme, y muchos son muy celosos. Esa desconfianza se manifiesta también en el terreno de pareja, en unos celos a veces patológicos. Se me ocurre que el narcisista o la pareja de un narcisista con un paranoico o al revés, eso debe ser explosivo.
Claro, es muy difícil que esa pareja se pueda dar, es muy difícil que se pueda dar, porque realmente la persona narcisista lo que necesita es la admiración del otro. Entonces los narcisistas se encajan muy bien con las personas dependientes, incluso con personas necesitadas de estimación, con personas inseguras, porque ellos asumen la seguridad y el otro depende y se vuelve una especie de esclavo de ellos, esclavo en el sentido más amplio de la palabra. Pero el paranoide tiende a tener muy pocos amigos. Si confía, solamente confía en los padres, a veces en un hermano, a veces en la pareja, y nunca confía del todo, por eso son totalmente celosos. Esa actitud de distancia y de desconfianza no encaja con las necesidades de admiración del narcisista. O sea, que una mujer narcisista no debería casarse con un paranoico o tener de pareja un paranoico, pero sí podría hacerlo a lo mejor con un dependiente. Sí, efectivamente. Una persona dependiente con un narcisista puede encajar muy bien, porque el dependiente se somete a todos los deseos del narcisista, y además el dependiente se siente muy inseguro, se siente incapaz de regir su vida por sí mismo, se valora muy poco a sí mismo y entonces tiende a valorar espontáneamente muchísimo al narcisista, que se siente muy halagado de la valoración que obtiene del dependiente. Hay un tipo de personalidad que usted describe magníficamente, que es la obsesivo-compulsiva. ¿Cómo son? Bueno, pues las personas obsesivo-compulsivas son personas muy ordenadas, perfeccionistas, minuciosas en todo lo que hacen, con un sentido muy alto de la responsabilidad, de la lealtad. Son esas que cambian las cosas, cuando les cambias una cosa en una habitación, la vuelven a poner en su sitio y les molesta. No soportan un cuadro torcido, no soportan que las cosas tienen que estar en su sitio, tiene que estar el exterior ordenado para que ellos se sientan ordenados por dentro. ¿Y psiquiátricamente cómo se manifiestan? Bueno, pues se manifiesta a veces entre la tendencia a acumular muchos objetos, a darle muchas vueltas a las cosas, a estar siempre preocupados, a no poder desconectar de los diversos problemas que pueden tener en un momento dado, aunque tienden siempre a querer tener todo controlado y adelantarse al futuro. Y como nunca lo consiguen, pues generan bastante ansiedad. Y ahí he visto aquí las personalidades histriónicas. Los histriónicos, claro, normalmente vemos alguna salida de pata de banco de alguien, ¿no? Pero el histriónico me da la impresión de que tiene que sufrir mucho, ¿no? Sí, sufren mucho, efectivamente. Menos tal vez de lo que en un momento dado aparentan, porque histrionismo viene de los histriones, la tendencia a dramatizar todas las situaciones. Entonces realmente pues tienen reacciones muy exageradas. Pero es verdad que tienen un fondo de hipersensibilidad, son personas muy sensibles y también un fondo de una excesiva necesidad de estimación. Entonces son personas que van reclamando la atención de los demás, que tienden a ser seductores porque van buscando un poco la aprobación o el cariño del otro. En cuanto obtienen ese cariño cambian y van buscando, necesitan una renovación constante y por tanto que otras personas, cada vez más personas, les digan lo estupendos que son. Pero más que estupendos en el sentido de admiración como el narcisista, en el sentido más afectivo, de sentirse queridos por todos, de tener muchos amigos, aunque sean relaciones superficiales. Claro. Bueno, hay un trastorno de la personalidad que es el esquizoide. ¿Lo podría definir? Pues el esquizoide se le suele notar ya desde niño. Son niños solitarios que necesitan jugar menos con otros niños, que muchas veces juegan solos, que son poco afectuosos, que tienen muy poca vida a nivel de sentimientos. Es decir, son personas que expresan poco sus emociones, sus sentimientos. Parece que se bastasen a sí mismos y que huyesen de la relación de los demás. Son personas solitarias porque están felices en su soledad. Es muy interesante todo lo que me cuenta, pero hay algo que no he entendido bien en el libro, que es el trastorno límite o borderline que usted plantea en su magnífico libro Conoce tu personalidad. Concretamente, el trastorno borderline le llama usted trastorno límite de la personalidad. Sí, el nombre de límite proviene de la concepción de que está justo en el intermedio, en la zona límite entre lo que serían la psicosis y las neurosis. Realmente son personas que tienen algunos síntomas psicóticos, que incluso a veces pueden tener alguna alucinación o pueden tener psicosis de tipo breve y de origen psicógeno. Son personas muy impulsivas, agresivas, con descontrol de los impulsos, que a veces dirigen su agresividad hacia sí mismos, a veces pueden darse golpes con la cabeza contra la pared o tener reacciones muy explosivas en que rompen objetos o pueden agredir de forma compulsiva a otras personas. Lo que es curioso es que ustedes hayan podido llegar a describir un trastorno antisocial de la personalidad. Porque claro, el concepto antisocial no es un concepto psiquiátrico, es un concepto, vamos a llamarlo por entendernos, un concepto, diríamos, conceptual, ¿no? En el buen sentido de la palabra, o valga la redundancia, ¿no? Porque antisocial, hay muchos comportamientos de los que hemos hablado que pueden ser antisociales, y en cambio a este le llama usted antisocial. ¿Por qué?
Bueno, pues realmente son personas que van contra las normas sociales, incluso que las normas sociales parece que no van con ellos. Las normas están ahí para los demás, pero no para ellos. Pero un narcisista puede ser antisocial. Bueno, pero no es lo más característico de su personalidad. Es decir, un narcisista puede tener en un momento dado comportamientos antisociales, pero no es lo frecuente, no es lo habitual. Lo digo porque no les gusta nada hacer colas, ni seguir un tal, no les gusta que les traten de diferente manera, entonces no es nada social eso, pero bueno. Y entonces, dentro de lo antisocial, ¿usted se refiere a los que están en contra del orden también? Aquí podríamos incluir a los terroristas, a los extrasistemas. Claro, y sobre todo a los delincuentes. Es decir, un porcentaje muy grande de las personas que están en la cárcel tiene una personalidad antisocial. El delincuente habitual, la persona que realmente es agresivo, que desprecia un poco los sentimientos de los demás, incluso que a veces disfruta haciendo daño a los demás. Realmente el término antisocial procede de las personalidades psicopáticas, de lo que Kurt Schneider llamaba los psicópatas desalmados, que no tienen alma, que parece que no tienen sentimientos hacia los demás. Es que quiero aprovechar todo el tiempo con usted porque son muchas cosas, sé que interesan mucho a nuestros amigos, no solo de PR Salud, sino de PR Noticias, porque claro, trabajamos siempre con seres humanos en la inmediatez del momento y es bueno darse cuenta de ante quién estamos, ¿no? ¿Y los que tienen doble personalidad? Claro, la doble personalidad es un trastorno muy poco frecuente. Hablamos muchas veces a nivel coloquial de que una persona parece que tiene dos personalidades, porque un día se comporta muy simpático, otro día, sin embargo, está muy antipático, un día está muy introvertido, otro día muy extrovertido, pero eso no es la doble personalidad. La doble personalidad es un trastorno severo, es un trastorno disociativo, por el cual una persona se transforma completamente en otra persona. Es decir, hay dos estructuras completas de personalidad en un mismo individuo. Sería un poco el caso del Dr. Jekyll y Mrs. Hyde, o lo que Hitchcock explica muy bien en su película Psicosis. Son dos personalidades en un solo individuo. Bien. Me gustaría, por cerrar este bloque de personalidades, de alteraciones de la personalidad, que me dijera qué herramientas tiene usted para tratarlos. Porque claro, ya sé qué tiempo necesita usted, no es de los 10 minutos. Esto de los 10 minutos inevitables de la atención primaria, que es un objetivo, en su caso. Psicoterapia, que me imagino que usa, es uno de sus brazos armados para tratar a los pacientes, es un tema de tiempo. ¿Psicoterapia y qué más? Pues la psicoterapia es fundamental y es una psicoterapia larga porque modificar determinados parámetros de la personalidad exige mucho tiempo y a veces hay determinados fármacos que nos pueden ayudar a mejorar los trastornos de personalidad, a mejorar los trastornos de la personalidad y las consecuencias que pueden provocar habitualmente, como puede ser depresiones, trastornos de ansiedad, y luego para controlar la impulsividad y la agresividad, que son todas estas cuestiones frecuentes en los trastornos de la personalidad. Y para eso podemos utilizar antidepresivos, ansiolíticos, neurolépticos y estabilizadores del estado de ánimo. Eso de estabilizadores del estado de ánimo suena muy bien, pero ¿dónde actúan? Bueno, actúan fundamentalmente, hay dos grandes grupos de estabilizadores, lo que es el litio, y luego lo que son muchos antiepilépticos que hoy utilizamos como estabilizadores del estado de ánimo, desde la carbamazepina, el ácido valproico, la lamotrigina, es decir, tenemos varios estabilizadores muy buenos del estado de ánimo en la actualidad. He visto que hay una combinación de fármacos que va a salir dentro de poco entre Servier y Rovi, que es un antidepresivo que actúa también en ciertos, como un modulador de neurotransmisores y también no solo de la serotonina, sino de la melatonina. ¿Ha oído hablar usted de este asunto? Claro, bueno, la melatonina está muy implicada en todos los trastornos del sueño, desde luego, y la serotonina en muchas depresiones. También la norepinefrina o noradrenalina también está implicada en muchos otros trastornos depresivos. Son los tres grandes sustancias implicadas en trastornos psíquicos. Perdóname, pero quería meterme en el territorio farmacológico para ver si usted en ese territorio también le gustaba. O sea, ¿usted usa muchos productos farmacéuticos para tratar a los pacientes con trastornos de distinto tipo? ¿Los usa? Sí, naturalmente. Depende en qué tipo de trastornos los uso habitualmente y en otros solo excepcionalmente. ¿Y no tiene usted la sensación de que lo que hacen es apagar un poco la luz, a una bombilla de 200 vatios ponerla en 20, pero que no cura eso, el trastorno de la personalidad?
Bueno, cuando se habla yo hablaba de la psiquiatría en general. Si hablamos exclusivamente de los trastornos de la personalidad, la mayoría de los fármacos, cuando los utilizamos para los trastornos de la personalidad, tienen un efecto fundamentalmente sintomático, pero pueden ayudar mucho. Una persona que tiene un problema de inestabilidad o de agresividad, el poder controlar mejor sus impulsos le va a ayudar mucho en la psicoterapia, a poder llevar a cabo una serie de transformaciones que nosotros le indicamos. Entonces, a veces tiene una indicación importante. Y todo lo que sea lograr mejorar el estado de ánimo por esas depresiones añadidas, pues es muy importante también para que la persona pueda poner en práctica los objetivos psicoterapéuticos. ¿Cuántas psiquiatrías hay en España? Bueno, yo creo que en la actualidad la tendencia es mucho más homogénea que antiguamente. Antiguamente se hablaba de un poco de las escuelas psiquiátricas. Realmente ahora mismo hay una actitud de consenso mucho más en psiquiatría, sin ninguna duda en lo que se refiere a diagnósticos, ya los términos que se utilizan son los propuestos. Emplean ustedes el famoso DM2 tradicional americano, el que viene todo tabulado, ¿no? Esa guía es muy útil, porque claro, si no está ahí, no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que realmente ya solamente hay escuelas en lo que es psicoterapia. Lo que es la psiquiatría es una ciencia muy homogénea. En las escuelas de psicoterapia hay 4 grandes escuelas, lo que sería la escuela psicoanalítica, la psicoterapia cognitivo, la psicoterapia humanística y la psicoterapia conductual. Muchas veces se hace cognitivo-conductual. Hay una cuestión, y es que hay gente de mucho tipo y condición, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia que usted habla de introvertidos, de extrovertidos, habla de alegres, de melancólicos, de activos, de pasivos. Bueno, eso es como echarle sal o que la comida sea dulce o sea salada o de ese tipo. Pero a mí me llama mucho la atención que me defina los personajes inmaduros. Me gustaría que todo el mundo supiera qué es un inmaduro. Bueno, una persona inmadura es aquella que tiene un desfase importante entre su edad cronológica y su edad psicológica. Pero no solo un tema de tiempo, ¿no? No, es de edad mental. Es decir, cuando una persona tiene 40 años y tiene una psicología propia, una personalidad propia de un adolescente, pues entonces está clarísimo que es una persona inmadura. ¿Y los acomplejados? ¿Cómo detectamos un acomplejado? Bueno, a veces los acomplejados, pues son el término complejo, hace referencia a un sentimiento de inferioridad que la persona termina negando, que compensa completamente, hasta el punto de asumir una aparente superioridad. En este sentido, algunos narcisistas pueden ser acomplejados que han supercompensado ese sentimiento de inferioridad. Entonces son personas que se comportan como si fuesen superiores, que se comportan de forma arrogante, vanidosa, intentando convencer también a los demás de su superioridad. Estas serían las personas con complejo de inferioridad. Pero hay personas que se sienten inferiores y que realmente asumen la inferioridad, se resignan a esa inferioridad. Entonces son personas con sentimiento de inferioridad. Estas personas suelen tener un trastorno de la personalidad por dependencia o un trastorno de la personalidad por evitación, con lo cual tienen un sentimiento de timidez patológica y evitan las relaciones sociales donde no saben o no están seguros de que van a ser muy bien aceptados y recibidos. Luego también hay personas que intentan compensar esos sentimientos de inferioridad con compensaciones que han llamado de segundo grado, intentando destacar en una esfera distinta a aquella en la que se tiene el sentimiento de inferioridad. Por ejemplo, una persona que tiene un sentimiento de inferioridad relacionado con su físico intenta ser muy simpático o muy inteligente para compensar ese defecto físico. Está claro. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay algunas que no podemos evitar. En el concepto de fibromialgia o de artritis reumatoide o conceptos orgánicos como el lupus, las proporciones son siempre más en mujeres que en hombres. La fibromialgia 9:1 o las cefaleas. ¿Hay algún tipo de personalidad, alteración? ¿Son más proclives las mujeres que los hombres o son más proclives los hombres que las mujeres? Bueno, por ejemplo, el trastorno obsesivo de la personalidad es más frecuente entre los hombres. O el trastorno histriónico de la personalidad, curiosamente, antes lo que se llamaba la personalidad histérica, pues siempre se consideró que era mucho más frecuente entre las mujeres. Sin embargo, en la concepción actual se piensa que más o menos el número de mujeres y de hombres es igual. En la mujer hay una exageración de la feminidad, mientras que en el hombre hay una exageración de la masculinidad. Y entonces también existen los hombres histéricos o los hombres con personalidad histriónica, como se dice actualmente. Sí, le podríamos presentar, salimos a la calle, yo le presentaría hombres histéricos, pues posiblemente a lo mejor más que mujeres. Pero bueno, de todas maneras, hay un concepto que son las fobias, ¿no? ¿Las fobias están en el territorio de la angustia y de la depresión?
Sí, las fobias están más en el territorio de la angustia, de la ansiedad, más que, aunque desde luego pueden terminar favoreciendo la aparición de depresiones, pero en principio estaría dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. La fobia cursa con un miedo intenso, que ya más que miedo muchas veces es ansiedad. Quiero decir que una persona que tiene una fobia al avión, tiene miedo al avión, pero llega un momento en que ya que más que miedo al avión, tiene miedo a pasarlo mal, tiene miedo al miedo, tiene miedo a la ansiedad. Y tiene miedo antes de montarse en el avión, hay una ansiedad de anticipación. Entonces la ansiedad es lo que más caracteriza a las fobias. Y luego, una pregunta más, no es todavía la última. Estamos con el libro Conoce tu personalidad, el doctor Javier de las Heras, repasando un asunto interesantísimo del que, claro, cuando nos hacemos una analítica decimos el colesterol está alto y sabemos las cifras, o las transaminasas o la hipertensión. Claro, el aquilatar así en una entrevista dónde está, digamos, la línea intangible entre la patología es muy interesante, ¿no? Y permite divagar también mucho. Pero a mí me gustaría saber, ustedes cuando hablan de psicosis, parece que se ponen de pie y dicen palabras mayores, ¿no? ¿Por qué la psicosis? ¿Qué es la psicosis? ¿Cuáles son las grandes psicosis? El nombre de ellas, para que todo el mundo lo sepa, y por qué les preocupan a ustedes las psicosis. Bueno, la psicosis es un trastorno muy grave dentro de los trastornos mentales, porque la persona pierde la noción de realidad. Las psicosis cursan fundamentalmente con dos grandes síntomas, uno que son las alucinaciones, es decir, percibir cosas que no existen a través de la vista, a través del oído, a través de cualquiera de los sentidos, y lo que son las ideas delirantes, es decir, una creencia firme en conceptos completamente erróneos, con lo cual hay una interpretación completamente errónea de la realidad. Esto aleja a la persona de la realidad y le puede llevar a tener comportamientos pues, muy graves, y por eso es un trastorno que nos preocupa. Dentro de la psicosis, pues bueno, la más importante y más característica es la esquizofrenia. Pero las psicosis se pueden producir simplemente por consecuencia del consumo de drogas, del consumo de alcohol, hay psicosis alcohólicas, se pueden producir como consecuencia de fármacos, como consecuencia de enfermedades orgánicas, por un tumor cerebral, la fiebre, es decir, muchas veces se dice, no, deliraba por la fiebre, y efectivamente la fiebre alta puede provocar psicosis. Tengo una última pregunta. Usted ha entrado en las instalaciones de PR Noticias, nos hemos adentrado en este estudio, hemos visto a mucha gente que está trabajando. Bueno, y a mí me gustaría, si fuéramos capaces, si usted hiciera un test de personalidad, demostrar que todos los que estamos aquí somos normales. ¿Hay algún test de personalidad que tenga usted que lo podamos hacer todos y nos llevemos la satisfacción de que no somos ni paranoicos, ni compulsivos obsesivos, ni narcisistas, ni ¿Tiene usted alguna posibilidad de ayudarnos en eso? Sí, los test de personalidad desde luego sirven para hacer una aproximación bastante importante, aunque de una forma general, a muchas personas y a personas desconocidas. Entonces hay test muy conocidos como el MMPI o el 16PF, que constan de muchas preguntas, algunos más de 300, en que hay que contestar verdadero o falso y que además tienen escalas que miden un poco si la persona ha sido sincera o ha engañado, que nos aproximan a la personalidad de cada cual. Bueno, pues ha sido un placer, doctor Javier de las Heras, como siempre. Enhorabuena por su libro, Conoce tu personalidad, por qué eres, cómo eres. Tiene un prólogo del doctor Enrique Rojas. Enhorabuena. Y bueno, este ha sido un producto, además de, me imagino, que de como mínimo 2 años, 2 años y medio, ¿no? Efectivamente. Siempre es así. Pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Ha sido un placer.